Saludos a todos. Este es el video de reposición de la clase virtual en vivo de precálculo del viernes 13 de noviembre. Como ustedes recordarán, esa clase no pudo proceder de manera adecuada. Esta vez no fue el gato, esta vez se debió a la lentitud de la velocidad de la conexión con la internet, que no permitió que la clase se transmitiera de manera fluida. Eso me obligó a tener que detener esa clase apenas comenzada. Para suplir esa deficiencia, te estoy preparando este video. Y vamos a comenzar con la sección 5.3. Pero que nada, vamos a definir lo que es un ángulo de referencia. Y un ángulo de referencia es el menor ángulo positivo entre un ángulo, voy a llamarlo Z, y el eje de X. Y cuando me refiero entre un ángulo y el eje de X, me refiero a el eje de X y el lado terminal de ese ángulo. Y para ilustrarlo, vamos a ver aquí diagramita. Vamos a ubicar un ángulo en el plano, vamos a llamarlo Z. Bueno, pues entonces este es el lado terminal de Z. Tenemos el eje de X. Por lo tanto, el ángulo más pequeño entre el lado terminal, cuando digo entre el ángulo y el eje de X, me refiero al lado terminal de ese ángulo, que está este segmento en rojo, y el eje de X. Así que este ángulo que queda aquí. Ese es el ángulo de referencia, gráficamente hablando. Y fíjense que uno pudo haber tomado otro ángulo más grande que tiene el mismo lado terminal. Vamos, el más pequeño positivo. También pudimos haber tomado uno negativo. Sí, pero tomamos el positivo de la versión más sencilla. Y vamos a ver algunos ejemplos. El ángulo de referencia. Está bien, déjame corregir. Hay el ángulo de referencia de cada uno de estos ángulos siguientes. Ok, 5 bisectos. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es ubicar ese ángulo en el plano. ¿Dónde queda el ángulo 5 bisectos? Bueno, pues podemos pensar de la siguiente manera. No sé dónde queda 5 bisectos, pero sí sé que 6 bisectos, un bisecto más que 5 bisectos, eso es pi. Yo sé dónde queda pi, el ángulo pi radianes. Eso es media vuelta en dirección contraria a la manecilla de reloj. Ahora, 5 bisectos es un bisecto menos que 5 bisectos. Quiere decir que quedaría el ángulo 5 bisectos
a un pi sexto menos que 6 pi sexto. Y ahí tenemos a la vista nuestro ángulo de referencia. Y ese es el menor ángulo entre el lado terminal de 5 pi sexto y el eje de X. Ahí está nuestro ángulo de referencia. El ángulo de referencia es 6 pi sexto, lo que le falta a 5 pi sexto para llegar a 6 pi sexto. Ese es nuestro ángulo de referencia de 5 pi sexto. Bien, vamos con otro ejemplo más. 7 pi cuarto. De nuevo, no sé dónde queda 7 pi cuarto, pero 8 pi cuarto. Yo sé que 8 dividido entre 4 es 2 y que 8 pi cuarto es 2 pi. Yo sé que 2 pi, eso es una vuelta. Y 7 pi cuarto es un pi cuarto menos que 7 pi cuarto. Es decir, que se queda corto de llegar a 8 pi cuarto por un pi cuarto. Y ahí tenemos nuestro ángulo de referencia. El ángulo de referencia es pi cuarto. Lo que le falta a 7 pi cuarto para llegar a 8 pi cuarto. Pi cuarto. 8 pi cuarto, eso es una vuelta. 2 pi. Este es nuestro ángulo de referencia, pi cuarto. El próximo ejemplo, 13 pi tercio. Fíjense que aquí lo que estuvimos haciendo es le sumamos de 7, 1 para que diera 8 y divida entre 4. Y a 5 le sumamos 1. Voy a sumarle 2 o 3 hasta que dé algo que divide entre 6 o que divide entre 4. En este caso, le sumamos, mecánicamente, y le sumamos 1, 14 pi tercio. Eso no funciona. No podemos restarle, ¿verdad? 13, 1 y 12 pi tercio. Eso es 4 pi. Y yo sé dónde queda 4 pi, cada 2 pi es una vuelta. Pero 4 pi son 2 vueltas. ¿Qué tenemos? Vamos a ver. Una vuelta, son 2 pi, 2 vueltas, eso es 4 pi. Y 12 pi tercio, eso es una vuelta menos. Una vuelta menos que 4 pi. Tenemos, por lo tanto, lo siguiente. Una vuelta, 2 vueltas, y
Quiere decir que 13 pi tercio quedaría aquí. Fíjense que el ángulo de referencia es pi tercio. Lo que tenemos es 12 pi tercio hasta aquí. Un pi tercio más es 13 pi tercio. Así que aquí tenemos nuestro ángulo de referencia, que es pi tercio. Vamos a hacer la siguiente observación. Fíjense que tuvimos aquí algo pi sexto. El ángulo de referencia es pi sexto. Aquí tuvimos algo pi cuarto y el ángulo de referencia es pi cuarto. Y aquí tuvimos algo tercio y el ángulo de referencia es pi tercio. ¿Siempre es así? Bueno, la respuesta es no siempre, pero para algunos ángulos especiales sí. Ups, parece que ahí toqué algo que me brincó. Vamos a volver. Tenemos los siguientes ángulos. Pi sexto, pi cuarto, pi tercio, pi medio. Se conocen como ángulos especiales. Y tenemos 7 pi sexto, por ejemplo. O entonces, el ángulo de referencia, eso es pi sexto. Pero ojo, eso es válido si esta fracción está simplificada. 7 pi sexto. Si tuviéramos 8 pi sexto, ahí no. ¿Por qué? Porque 8 pi sexto no está simplificado. ¿Sí? El ángulo de referencia de 7 pi sexto sí es pi sexto, pero el de 8 pi sexto no necesariamente es pi sexto. ¿Sí? Tenemos que simplificar primero la fracción, que no saltemos esa conclusión. Ok, vamos a ver unos ejemplos para aclarar esto. Imagínate que tuviera 310 pi tercio. No vamos a poder dar toda esa vuelta. Ahí el ángulo de referencia es pi tercio. ¿Por qué? Porque 310 y 3 no tienen factores comunes. Esa es una fracción, 310 sobre 3, una fracción simplificada. Eso vale también para números negativos, lo que les estoy diciendo. Otro ejemplito. 27 pi cuartos. Ok, 27 cuartos. Es una fracción simplificada. Ahí el ángulo de referencia es pi cuarto. Y si tenemos 117 pi medio y 117 y 2 no tienen factores comunes, es una fracción simplificada. El ángulo de referencia es pi medio. Algo pi tercio, sí, y ese algo sobre 3 es simplificado. Entonces, el ángulo de referencia es pi tercio. Algo pi cuarto, y ese algo, aquí 27 sobre 4, sí, es una fracción simplificada. Pi cuarto es el ángulo de referencia. Y lo mismo en el ejemplo 6. Y tenemos negativo 13 pi
Medio también. El ángulo de referencia es pi medio. Y si tenemos negativo 8 pi sexto, ahí no. ¿Por qué? Porque 8 y 6 no está simplificada esa fracción, 8 sextos. Tenemos que simplificarla. Así que si simplificamos, podemos hallar lo correcto. No, no es pi sexto. ¿Por qué? Porque 8 sextos no es fracción simplificada. Ahora, si simplificamos esa fracción, ya te quedó es 2, 8 es 2 por 4, 6 es 2 por 3, cancelamos 2 y queda 4 pi tercios. Ahora, 4 tercios de fracción simplificada, por lo tanto, pi tercio es el ángulo de referencia. Ok, pero eso es válido nada más para estos ángulos especiales. Nada más. Y si tienes otros ángulos, pudiera ser o no pudiera ser, el ángulo de referencia está dado por el denominador. Un ejemplo. Imagínate que tienes 17 pi octavos. Ok, 17 y 8 está simplificado. Esa fracción no simplifica. Pero no es ninguno de estos ángulos especiales. No es algo sexto, algo pi cuarto, algo pi tercio, algo pi medio. No. Ahí tenemos que hacer este análisis. Cuando tenemos estas situaciones, ahí sí podemos determinar cuál es el ángulo de referencia directamente. Pero cuando no es así, ahí tenemos que hacer nuestro análisis. Aquí no es pi octavo necesariamente. Un ejemplo de cuando no tenemos esos ángulos especiales. Por ejemplo, 19 pi octavo. Fíjate que 19 pi octavo no es ninguno de estos ángulos especiales. No es algo pi sexto, algo pi cuarto, algo pi tercio, algo pi medio. Ninguno de esos. Y 19 pi octavo está simplificado. Así que ahí tenemos que hacer nuestro análisis. Aquí nada nos salva de este análisis. ¿Lo hacemos? Bueno, podemos pensar 19 pi octavo, a ver, 20 pi octavo, no funciona, 21 no, 22 no. En vez de sumar, voy a restar. 17 pi octavo, 16 pi octavo. Funciona, 16 divide entre 8, eso es 2 pi. Y que fíjate que 19 pi octavo, eso es 16 pi octavo, que es una vuelta, más 3 pi octavo adicionales. Que si tenemos 2 pi, entonces 19 pi octavo va a ser 16 pi octavo, que es una vuelta, más 3 pi octavos más. Que nuestro ángulo de referencia va a ser 3 pi octavos. Bueno, pues vamos entonces con evaluación de funciones circulares. Y vamos a suponer que tenemos una función circular, vamos a llamarla C, que es un ángulo, vamos a llamarlo Z, y que el ángulo de referencia, vamos a llamarlo Z tilde,
Pues entonces se puede probar que el valor de esa función circular en el ángulo Z va a ser el mismo valor que la función evaluada en el ángulo de referencia o el negativo de esa función. Así que el signo lo determina el cuadrante o el eje donde yace el ángulo Z. Ok, así que tenemos que ver cómo son los signos en los cuadrantes, signos de las funciones circulares. Bueno, pues hay una manera de recordarlo y es con este diagrama. En inglés, leyéndolo en dirección contraria, más decir el reloj, como los ángulos positivos. All students take calculus. En español, esto está medio tonto, pero así es como lo abrevian. Toda señorita toma café. Aquí lo clave es A, S, T y C. O T, S, T, C. ¿Sí? T para recordar todo. A para recordar all en inglés. Lo demás se lo explico ya mismo. Fíjense que el seno de Z, que estamos aquí en el primer cuadrante, corre, el seno de Z es Y, y es positivo. Y el coseno de X en el primer cuadrante es la X, y la X es positiva en el primer cuadrante. Lo mismo, la cosecante es el recíproco del seno, 1 sobre Y. Y como Y en el primer cuadrante es positivo, sobre positivo, y eso es positivo. Y de igual manera, la secante de Z es 1 sobre X, recíproco del coseno, así que 1 sobre positivo, y eso es positivo. Y de igual manera, la tangente de Z es la Y sobre la X en el primer cuadrante, la Y es positivo, la X también es positivo, y que la tangente en el primer cuadrante es positivo. Y la cotangente de Z, eso es el recíproco de la tangente, Y es sobre X, y tenemos positivo que es la X y la Y también. Así que tenemos que en el primer cuadrante todas, all o todas en español, las funciones trigonométricas circulares, quise decir, las funciones circulares son lo mismo que las funciones trigonométricas. Lo que pasa es que las funciones trigonométricas se les llama cuando son funciones de números reales o cuando son eh, relaciones de triángulo. Por ahora les llamamos circulares. Ok. Que tenemos que en el primer cuadrante todas son positivas. Si uno hace el mismo análisis, entonces se va a dar cuenta que aquí en el segundo cuadrante, por ejemplo, el seno es positivo y los demás son negativos excepto el recíproco. Así que en el segundo cuadrante, el seno y la cosecante, de ahí la letra S, para recordar que el seno y siempre su recíproco, la cosecante, son positivos. Si uno hace este mismo análisis,
verá que en el tercer cuadrante la tangente y su hermanita atraviesa la cotangente son positivos. Y en el cuarto cuadrante la C, coseno, y el recíproco, que es la secante, son positivos. Y lo mismo aplica en la versión esta inglés, en español. Ok, así que vamos a ver, en el primer cuadrante todas las funciones circulares son positivas. En el segundo cuadrante, el seno y el recíproco del seno, que es la cosecante, son positivos y todos los demás son negativas. En el tercer cuadrante T, la tangente y su recíproco, la cotangente, son positivas. Todas las demás son negativas. En ese tercer cuadrante. Y en el cuarto cuadrante, C, el coseno y el recíproco, que es la secante, son positivos. Y todos los demás son negativos. Bueno, vamos con unos ejemplos. Evaluar las funciones circulares. Vamos a tener, se supone que tenemos el seno de 17 bisectos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver en qué cuadrante está 17 bisectos. Fíjate que 17 bisectos negativos. Vamos a pensar de la siguiente manera. No sé dónde queda, pero 18 bisectos negativo, eso es negativo 3pi. Quiere decir que eso es 3pi, la dirección negativa. En esta dirección, aquí tenemos negativo 2pi más 1pi, eso es negativo 3pi. ¿Sí? Y el negativo 3pi o negativo 18 pi sexto. Así que lo que estamos buscando, que es negativo 17 pi sexto, es un 17 pi sexto menor. Es decir, que en vez de llegar aquí, se va a quedar corto por pi sexto. Estamos en el cuadrante número 2. Así que aquí el seno y la cosecante son positivos y todos los demás son negativos. En este cuadrante, el seno de negativo 17 pi sexto, ya sabemos que es positivo. Así que ahora podemos utilizar el concepto de ángulo de referencia para hallar, para evaluar esa función. Para eso necesitamos el ángulo de referencia. Pero en este análisis ya nos sale que el ángulo de referencia va a ser pi sexto. Y lo miramos positivo. Así que el seno de negativo 17 pi sexto va a ser el positivo o el negativo del seno de pi sexto. Positivo o el negativo, pero sabemos que como está en el segundo cuadrante, sabemos que está por aquí, el seno es
positivo. Y que nos quedamos con el seno de pi sexto. ¿Y cómo lo evaluamos? Ahora, bueno, tenemos que aprendernos las tablitas que les presenté en la clase pasada. Bueno, pues seguimos con otro ejemplo. Ok, vamos a suponer que queremos averiguar cuánto es la tangente de 7 pi cuarto. Y que lo primero que hacemos es determinar en qué cuadrante queda 7 pi cuarto. Para eso pensamos lo siguiente. Bueno, si tuviéramos en vez de 7 pi cuarto, 8 pi cuarto, eso es 2 pi. Y 2 pi, eso es una vuelta completa. Así que 7 pi cuarto es un pi cuarto menos que ese 2 pi. Y eso nos deja, nos ubica el ángulo en el cuarto cuadrante. Y que recordemos del diagrama que en el cuarto cuadrante solamente el coseno y la secante son positivos. Todas las demás funciones circulares son negativas en el cuarto cuadrante. Así que la tangente es negativa en el cuarto cuadrante. Ya sabemos, la tangente va a ser negativa, el valor de la función. Y el ángulo de referencia es pi cuarto. Que tenemos mirando la tablita. Ahora lo que tenemos es la tangente de pi cuarto es nuestro ángulo, la función es tangente. La tangente en pi cuarto, la tangente es 1. Es decir que la tangente de pi cuarto va a ser negativo 1. Bueno, aquí se me quedó negativo, se lo pongo ya a mí. Por ejemplo, el coseno de negativo 13 pi sexto. Bueno, pues pensamos lo siguiente, mira, si el ángulo fuera el negativo 12 pi sexto, eso es un pi sexto menos pi sexto menos que 13 pi sexto. Y 13 pi sexto es un pi sexto más que eso, más que 12 pi sexto. Sería negativo 2 pi. Así que negativo 2 pi sería una vuelta, pero en dirección de las manecillas del reloj. Por lo tanto, negativo 13 pi sexto sería un pi sexto más que ese ángulo en dirección negativa. Y hasta aquí tendríamos negativo 2 pi. Necesitamos un pi sexto más. Así que quedaría este ángulo también en el cuarto cuadrante. Recuerden que en el cuarto cuadrante el coseno es positivo. Que lo que tenemos que calcular es el coseno, el ángulo de referencia, que es pi sexto. Así que trayendo nuestra tablita, vamos a ver, estamos buscando el valor del coseno en pi sexto. Esto es raíz de 3 sobre 2.
Por lo tanto, esto va a ser raíz de 3 sobre 2. Ok, déjeme corregirle aquí este asunto. Debe ser negativo, negativo 1. Pues vamos a ver otro ejemplo más. Bueno, pues nuestro próximo ejemplo es la cosecante de 3 pi medio. Bueno, cuando tenemos múltiplos de pi medio, 3 pi medio, 5 pi medio, 7 pi medio, y los negativos también, negativo 3 pi medio, negativo 5 pi medio, etcétera, es muy fácil determinar los valores de las funciones trigonométricas, porque cada cuadrante es pi medio, quiere decir que de aquí a aquí tenemos pi medio, más pi medio, 2 pi medio, más otro cuadrante, 3 pi medio. Quiere decir que nuestro ángulo queda, dado terminal, aquí, en la parte negativa del eje de Y. Y deben recordar del círculo unitario que en 3 pi medio las coordenadas son la X es 0 y la Y es negativo 1. Deben recordar que la cosecante es 1 sobre la Y, que aquí es negativo 1. Que la cosecante es 1 sobre negativo 1. Esto es negativo 1. Y nuestro próximo ejemplo, vamos a hacerlo en grados. El seno de negativo 150 grados. Bueno, pues podemos observar que si tuviéramos aquí, llegáramos a la parte negativa del eje de X, eso serían 180 grados negativo. Por lo tanto, negativo 150 grados sería 30 grados menos. Y 30 grados menos. Y quedaríamos en el tercer cuadrante. Y el ángulo de referencia, o aquí lo que faltan son 30 grados, serían 30 grados, 150 más 30. Así que el seno en el tercer cuadrante, en el tercer cuadrante, por el diagrama es negativo. Recuerden, all students take calculus. Quiere decir que aquí en el cuarto cuadrante, solamente la tangente y el recíproco, la cotangente, son positivos. Todas las demás funciones circulares son negativas en el tercer cuadrante. Así que el seno va a ser negativo y el valor va a ser el mismo, el de 30 grados. Y miramos nuestra tablita. Aquí ahora estamos mirando grados, 30 grados. Del seno. Y buscamos el seno.
30 grados. Tenemos que el valor que estamos buscando es un medio. Por lo tanto, el seno de 150 va a ser negativo un medio. Vamos con otro ejemplo más en grados. Bueno, vamos con otro ejemplo más. La tangente es 450 grados. Bueno, pues fíjense que 450 grados, eso es 360 más 90. Es decir, que quedamos, el ángulo queda en el eje positivo de Y. Y vamos a recordar el círculo unitario. Y ahí en este punto, las coordenadas son 0, 1. Que la tangente es la Y sobre la X. Aquí la X sería 0 y la Y es 1. Y la tangente, por lo tanto, es 1 sobre 0. Y sobre X. Pero eso no está definido. La división entre 0 no significa nada. Así que aquí la respuesta es indefinido. Eso no existe. Eso no es nada. También uno pudo haber recurrido a la tablita y usar el ángulo de referencia. Fíjense que aquí el ángulo de referencia sería 90 grados. Nuestro ángulo de referencia, si lo miramos así, es 90 grados. Si estamos buscando el valor de la tangente en 90 grados, sería indefinido. Tenemos ahí dos maneras de pensar ese problema. Bueno, pues vamos a analizar este problema. ¿Qué nos dicen? ¿Qué información nos dan? Bueno, nos dicen que el ángulo Z está en el tercer cuadrante, además que seno de Z es negativo raíz de 3 sobre 2. Voy a hacer un comentario antes de seguir. A veces se utiliza la notación diferente a la acostumbrada. Usamos generalmente Romano 3 para referirnos al tercer cuadrante. Pero también se puede utilizar en español esta notación 3 y como si fuera un exponente ER, tercer. O 3RB, third, en inglés. O segundo, podríamos escribir do y deo en el número, en el exponente, en inglés second, ND. A veces se le pone un puntito. Ok, seguimos con el problema. He hecho esa aclaración para que no haya confusión sobre ese número 3ER, el tercer cuadrante. Ok, podemos seguir esta misma estrategia
Pero fíjense que aquí lo que nos están dando es el seno. Y el seno en el círculo unitario, eso es la Y. Y el coseno es la X. Y lo que nos piden es la secante. Y la secante es 1 sobre X. ¿Sí? Que sabiendo que ese punto está en la circunferencia del círculo unitario, se satisface esta ecuación. Y de ahí podemos sacar lo que es la secante de Z. Ok, sabemos que el seno de Z es negativo raíz de 3 sobre 2. Esa es la Y. Nos falta ya la X, 1 sobre X, es lo que estamos buscando, que es la secante, pero tiene que estar en el tercer cuadrante. Así que tenemos X a la 2 más, que es negativo raíz de 3 sobre 2 a la 2, y eso es igual a 1, porque es un punto de la circunferencia del círculo unitario. Así que tenemos X a la 2 X a la 2 más negativo raíz de 3 sobre 2 a la 2, eso es positivo, raíz cuadrada de 3 a la 2 es 3, 2 a 2 es 4, y de otro lado tenemos 1, que despejamos para hallar la X. Lo podemos escribirlo como una ecuación cuadrática simple, así que tenemos 1 menos 3 cuartos, 1 en cuarto es 4 cuartos, así que tenemos un cuarto. Por lo tanto, tenemos que X a la 2 es un cuarto, así que X es igual a más o menos raíz cuadrada de un cuarto. Eso es más o menos la raíz cuadrada de 1 sobre la raíz cuadrada de 4, y eso es más o menos un medio. Ahora, fíjense que esto tenemos aquí dos valores, positivo un medio y negativo un medio, pero puede ser uno solo nada más. Así que, ¿qué hacemos para decidir si es el valor positivo o el valor negativo el que tomamos? Pues miramos en qué cuadrante está. Tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante, ¿sí?, la X es negativa. Y en el tercer cuadrante, las X son negativas. Así que descartamos el valor positivo, nos quedamos con el valor negativo, negativo un medio. Así que la secante, que es lo que nos piden, eso es recíproco, eso es 1 sobre la X. Y eso es negativo 2 sobre 1, es lo mismo que simplemente 2. Y esa es la respuesta. Bueno, en el próximo problema se nos pide que hallemos todos los ángulos Z, tales que coseno de Z sea negativo un medio. Y ese ángulo nos dicen que debe estar entre 0 y 360 grados, es decir, los ángulos para los cuales el coseno es negativo un medio, pero solamente una vuelta, no negativo, no dos vueltas, etcétera. Bueno, pues podemos pensar
de la siguiente manera. Bueno, pues podemos pensar de la siguiente manera. Nosotros sabemos que cuando el ángulo de referencia es 60 grados, el coseno va a ser un medio positivo o negativo. Tenemos que escoger los ángulos correspondientes a ese ángulo de referencia que nos producen negativo un medio, coseno negativo un medio. Y que empezamos. Ángulo de referencia 60 grados en el primer cuadrante. Bueno, en el primer cuadrante todas las funciones trigonométricas, todas las funciones circulares son positivas y coseno de 60 grados es un medio. Así que no nos sirve. Buscamos otro ángulo de referencia. En el segundo cuadrante, el ángulo de referencia 60 grados. ¿Cuál es el ángulo que corresponde ahí? Sería 60 menos que 180, eso es 120 grados. Y el coseno de 120 grados, en ese cuadrante es un medio, pero con el signo del cuadrante 2. Y en ese segundo cuadrante, el coseno es negativo, solamente el seno y la cosecante son positivos. Las demás funciones circulares son negativas. Así que el coseno de 120 grados es negativo un medio. Así que ahí tenemos ya un ángulo cuyo coseno es negativo un medio. Ahora buscamos otro ángulo de referencia de 60 grados. ¿Sabes? En el tercer cuadrante. ¿Cuál es el ángulo que le corresponde a 60 grados de ángulo de referencia? Sería 80 más 60, eso es 240 grados. Y el coseno de 240 grados, un medio, pero con el signo de ese cuadrante. Y en el tercer cuadrante, el coseno también es negativo. En el tercer cuadrante, nada más que la tangente y la cotangente son negativos. Y que ahí obtenemos otra respuesta. El coseno de 240 grados es negativo un medio. Ahora buscamos otro ángulo de referencia de 60 grados, esta vez en el cuarto cuadrante. ¿Cuál es el ángulo que le corresponde? Pues serían 60 menos que 360, pues 300 grados. Ok, y el coseno de 300 grados. Bueno, pues un medio, pero con el signo de ese cuadrante. Y en el cuarto cuadrante, solamente el coseno y la secante son negativos, los demás son positivos. El coseno no nos sirve. Y ahí tenemos nuestra respuesta. Son 120 grados y 240 grados. En 120 grados y 240 grados, el coseno es un negativo un medio, y eso en menos de 360 grados. Bueno, pues vamos entonces con la sección 5.4 de las funciones trigonométricas. Este es un material que quizás ustedes hayan visto en la escuela y sean un poquito familiares. Fíjense que uno tiene un triángulo y en ese triángulo hay un ángulo de 90 grados. Cuando escribimos este cuadradito aquí, eso significa que el ángulo es 90 grados. Significa
Ese ángulo es 90 grados. Estos triángulos se llaman triángulos rectángulos. Bien, pues si uno tiene un triángulo rectángulo, se puede uno tomar uno de los ángulos que se forman. Vamos a llamarlo alfa. Y de ahí definir lo que llamamos las funciones trigonométricas. Al lado que va del mismo sitio, el ángulo, este que estoy marcando, ese lado, ese se le llama el lado adyacente. O simplemente ADY. El lado que queda opuesto, este lado, al ángulo alfa, ese se le llama el lado opuesto. Finalmente, el otro lado, el lado que nos queda, el lado opuesto al ángulo de 90 grados, se le llama la simplemente hipotenusa. Abreviadamente IP. El lado opuesto, abreviadamente OP. Y se definen las funciones trigonométricas de la siguiente manera. El seno de alfa va a ser el lado opuesto sobre la hipotenusa. Su hermanita, la cosecante de z, va a ser el recíproco. Y se define el coseno de z como el lado adyacente sobre la hipotenusa. Y su hermanita, la secante, es el recíproco. Y se define la tangente de z como el lado opuesto sobre el lado adyacente. Y su hermanita, la cotangente, es recíproco. Bueno, pues vamos con un ejemplo y vamos a empezar hallando las 6 funciones trigonométricas del siguiente triángulo. El triángulo que tiene un ángulo alfa, no sabemos lo que es, pero sabemos que tienen estas dimensiones sus lados. Fíjense que aquí, el lado adyacente es raíz cuadrada de 5. El lado opuesto al ángulo
es 2. Y la hipotenusa es 3. Así que nuestra hipotenusa es 3. Bueno, vamos a calcular cada uno de esas 6 funciones trigonométricas. Empezamos con el seno de alfa. Eso es el lado opuesto, que es 2, sobre la hipotenusa, que es 3. El seno de alfa es 2/3. Y su hermanita, la cosecante, es recíproco. 3 metros. Okay. Vamos a calcular el coseno de alfa. Pues el coseno es el lado adyacente sobre la hipotenusa. El lado adyacente es la raíz cuadrada de 5 y la hipotenusa es 3. Así que ese es el coseno. Y su hermanita, la secante, es recíproco. Tenemos 3 raíz cuadrada de 5. Eso podemos racionalizarlo. Y tenemos 3 raíz de 5 sobre 5. Así que esa es la secante. Y la tangente de alfa, eso es el lado opuesto, o el lado adyacente. Aquí tenemos 2 raíz de 5. También podemos racionalizarlo y obtenemos 2 raíz de 5 sobre 5. La cotangente es el recíproco de la tangente, pero en vez de utilizar esta versión de la tangente, fíjense que si le busco el recíproco, la raíz cuadrada de 5 me va a quedar en el denominador y voy a tener que racionalizar otra vez. Pero si tomo esta versión, entonces no voy a tener que racionalizar. Que tomando esa versión tenemos raíz cuadrada de 5 sobre 2. Esa es nuestra respuesta. Estas son las 6 funciones trigonométricas. Bueno, pues vamos con nuestro próximo ejemplo. Hallar las 6 funciones trigonométricas si nos dan este triángulo rectángulo. Nos dicen que este lado, el lado adyacente, es una desconocida. El lado opuesto al ángulo Z es 3. Y que la hipotenusa es 5. Así que aquí tenemos un problemita, ¿verdad? No sabemos lo que es X. No sabemos lo que es el lado adyacente. Para hallarlo, lo que podemos hacer es utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de X más el cuadrado de 3 es igual al cuadrado de 5. El cuadrado, la suma de los cuadrados de los lados es igual al cuadrado de la hipotenusa. Que tenemos que X a 2 más 9 es igual a 25. Ya podemos despejar por X a la 2 para obtener una ecuación cuadrática simple. Tenemos que X a la 2 que es 16. Por lo tanto, las soluciones de la ecuación cuadrática simple son las raíces cuadradas positivas
y negativas de 16, es positivo o negativo 4. Descartamos el valor negativo porque las medidas siempre son positivas. Tenemos simplemente que x igual a 4 y con esa información ya podemos proceder porque ya sabemos que el lado adyacente, lo averiguamos, es 4. El problema nos dice que el lado opuesto es 3 y la hipotenusa es 5. Que ya podemos buscar las 6 funciones trigonométricas. Empezamos con el seno de z. El lado opuesto es 3 dividido entre la hipotenusa, que es 5. La consecante no es otra cosa que el recíproco del seno, así que eso es 3 5/3. El coseno de z, ese es el lado adyacente, y averiguamos que es 4 sobre la hipotenusa, que es 5. Su hermanita, la secante, es recíproco. Y la tangente de z, ese es el lado opuesto al ángulo z, que es 3, dividido entre el lado adyacente, que es 4. La cotangente es recíproco de la tangente. Esa es nuestra respuesta. Bueno, vamos entonces con otro ejemplo más. Bueno, pues vamos a nuestro siguiente problema de ejemplo. El problema 3. Vamos a suponer que tenemos un edificio, no sabemos cuál es la altura de ese edificio, pero si nos movemos a 500 pies de distancia de ese edificio y desde ahí medimos el ángulo, entonces vemos que el ángulo es 25 grados. A esos ángulos, cuando se miden hacia arriba, se le llaman ángulos de elevación. Y si uno tiene horizontal y mide el ángulo hacia arriba, ese ángulo se llama ángulo de elevación. Y si el ángulo se mide de la horizontal hacia abajo, eso se llama un ángulo de elevación. Así que en este problema, vemos que el ángulo de elevación es 25 grados. Es nuestro ángulo de elevación. Y la pregunta es, ¿cuál es la altura que estamos llamando H? La altura del edificio es lo que estamos buscando. Y se me quedaron unos acentos. Ángulo y depresión. Ok. Bueno, pues lo que tenemos matemáticamente es simplemente un triángulo con un ángulo de 20, triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo con un ángulo de 25 grados de un lado de 500 pies.
y tenemos que hallar ese lado H, la medida del lado H. Pero fíjense que las dos cantidades que están involucradas en este problema son las siguientes. El lado opuesto sobre el lado adyacente. Y que ahí podemos utilizar una función trigonométrica que involucre esos dos lados, el lado opuesto sobre el lado adyacente. Esa es la tangente. Que tenemos que la tangente de 25 grados, eso es el lado opuesto, que no sabemos lo que es, de 25 grados, el lado opuesto, sobre 500. Y lo que queremos hallar es H, que podemos multiplicar por 500 a ambos lados. Multiplico por 500 el lado derecho y el lado izquierdo. Y cancelo. Si escribo esto con la H al frente, quedaría H igual a 500 por tangente de 25 grados. Y tenemos que calcular, fíjense que 25 no es un ángulo especial, no es 0, no es 30, no es 45, no es 60, no es 90. Así que en esos casos utilizamos la calculadora. Pero al usar la calculadora debemos estar seguros que está en grados, en grados. Así que vamos aquí, escogemos grado en cero. De grado es 3, marcamos 3, damos igual. Y aquí arriba nos debe aparecer una D, del inglés degrees. Y aquí nos tiene que aparecer degrees. Así que tenemos que calcular 500 multiplicado por la tangente de 25 grados y vamos a redondear a un lugar decimal, solamente a un lugar decimal. Que tenemos 500 multiplicado por la tangente de 25 grados. Y eso nos da 233.15, 38, etcétera. Así que redondeado a un lugar decimal serían 233.1 pies. El problema 4, ejemplo 4, tenemos un faro. Este faro queda a nivel de mar y a la distancia hay un barco y se quiere medir cuál es la distancia que hay entre la base del faro y el barco.
Bueno, para eso se puede hacer lo siguiente. Con respecto a la horizontal, se mide el ángulo de depresión. Resulta ser 22 grados. La pregunta, ¿cuál es la distancia de entre el faro y el barco si se sabe que la altura del faro es 115 pies? Bueno, pues lo que tenemos es un triángulo, rectángulo, y este ángulo, fíjense que es 90 grados menos 22, que es 68 grados. Así que ese ángulo que queda dentro del triángulo es 68 grados. Y el lado adyacente es 115 pies. Aquí debe ser pies, no grados. 115 pies. Así que la tangente de 68 grados es de sobre 115. Y la podemos multiplicar a ambos lados por 115. Cancelamos y escribiendo la D del lado izquierdo tenemos que la D es 115 por tangente de 68. Y si redondeamos a enteros utilizando la calculadora, obtenemos 285 pies. Así que en el problema anterior, la respuesta es la que le estoy señalando. En este problema es 268 pies. Déjeme corregir esto aquí. Esto no son grados. No son pies. Bueno, pues entonces vamos a nuestro último ejemplo. Nuestro último ejemplo antes de ir al otro subtema. Nos quedan otros ejemplos después de este, pero de otro tema. Pero imagínense que tenemos poste. Ese poste se va a reforzar con un cable tensor. El poste ya está puesto, se sabe cuánto mide y se quiere saber cuánto va a tener, cuánto va a medir ese cable tensor, cuál va a ser su longitud. Eso es lo que queremos averiguar. Bueno, pues entonces se mide abajo la distancia que va del poste a un sitio que se escoge y resulta 83 pies. Y el ángulo se mide y resulta 37 grados. Así que nuestro ángulo aquí de elevación es 37 grados. Y la pregunta es cuál es la longitud de ese cable tensor. Bueno, porque tenemos un triángulo rectángulo con un ángulo de 37 grados, el lado adyacente 83 y la hipotenusa es una longitud desconocida. Fíjense que aquí lo que tenemos es el lado adyacente
con la hipotenusa. Así que podemos utilizar el seno, porque el seno es el lado adyacente de 83 sobre la hipotenusa. Ok, en este tipo de problemas muchos estudiantes se enredan, empiezan a hacer multiplicar por L, luego a dividir entre 83. El problema podemos trabajarlo de manera sencilla pensando en proporciones. Bien, fíjense que podemos escribir esta igualdad como una proporción. Una proporción es una igualdad entre dos fracciones. Podemos escribirlo como seno de 37 grados sobre 1 igual a 83 sobre L. Y una de las propiedades que se supone que ustedes hayan visto en la escuela, una de las propiedades de las proporciones es que las proporciones inversas son equivalentes. Es decir, si invertimos, si le buscamos el recíproco a ambos lados de la ecuación, lo que resulta también es verdad. Vale la ecuación. Que podemos buscar el recíproco, invertir ambos lados de la ecuación y ahí nos queda lo que estamos buscando, la L arriba, con sencillez. Y ahora podemos multiplicar por 83 ambos lados, nos cancela. Y si escribimos la L del lado izquierdo, nos queda 83 sobre el seno de 37 grados. Y lo vamos a aproximar dando la calculadora. Y en la calculadora lo que podemos calcular de la siguiente manera. Podemos buscar la plantilla de fracción. Entonces en la parte de arriba escribimos 83. Nos movemos al denominador. Buscamos el seno de 37 grados. Y cerramos paréntesis. Esto nos da, si redondeamos a entero, serían 139 pies. Sería nuestra respuesta. Vamos aquí, estos no son 139 pies, vamos a mirarlo bien. Serían 138 pies. Redondeando a enteros. Ok, ahora sí. Esa sería nuestra respuesta. Muy bien, vamos a nuestro próximo tema. Este sí es el último tema de esta sección 5.4, el área de un triángulo. Ustedes recordarán en la escuela nos deben haber enseñado que uno tiene un triángulo y sabe cuál es la altura de ese triángulo, cualquier triángulo, no tiene que ser un triángulo rectángulo. Y además sabe cuál es la base, cuánto mide la base, cuánto mide la altura. Entonces uno puede calcular el área y eso es la mitad de la base por la altura. Por ejemplo, si tuviéramos que la altura es 6 y que la base mide 2, el área sería 2 por 6 dividido entre 2. Eso es simplemente 6 unidades cuadradas. Eso puede ser 6 pulgadas cuadradas, 6 centímetros cuadrados, 6 milímetros cuadrados, dependiendo de las unidades. Ahora bien,
Imagínense que usted en vez de tener la base y la altura, lo que tiene son las medidas de dos lados. Ahí ven. Y el ángulo incluido. Este ángulo, el ángulo que está entre dos lados, es decir, en el vértice que forman esos dos lados, se llama el ángulo incluido. Y se puede probar que la fórmula para el área, que el área que está dentro de ese triángulo es la mitad o un medio de la medida del lado A por la medida del lado B por el seno del ángulo incluido entre esos dos lados. Vamos con unos ejemplos. Ok, vamos a suponer que tenemos un triángulo equilátero. Un lado mide 8 pulgadas. Si tenemos un triángulo equilátero, significa que todos los lados tienen la misma medida. Así que si un lado mide 8, los otros lados miden lo mismo. 8. Sabemos eso. Ok. Pero en un triángulo equilátero, deben recordar esto de la escuela, ¿cuánto miden los ángulos? Bueno, sabemos que son iguales. Los ángulos en un triángulo equilátero también miden lo mismo. Deben recordar eso de la escuela. Un triángulo equilátero, lados y ángulos miden lo mismo. ¿Cuánto miden? Bueno, recuerden que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre da 180 grados. Quiere decir que tenemos 180 grados repartidos en tres ángulos que miden lo mismo. Esos ángulos lo que miden es, pero son iguales. Por lo tanto, si dividimos entre 3, eso nos da 60 grados. Ese ángulo mide 60 grados. Todos, pero escogemos uno porque necesitamos uno nada más. 60 grados. Por lo tanto, el área que estamos buscando por la fórmula va a ser la mitad o un medio por 8 por 8. Un medio A por B, pero aquí A y B miden lo mismo. Por el seno del ángulo incluido que es 60 grados. Ese es un ángulo especial y deben recordar, ya deben haber memorizado de la tablita que el seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. Y que podemos simplificar esto un poquito porque 8 dividido entre 2 es 4. 4 por 8 es 32. Aquí tenemos 32 seno de 60 grados. Es decir, 32 por raíz de 3 sobre 2, pero 32 dividido entre 2 es 16. Y que tenemos el resultado 16 por raíz de 3 pulgadas cuadradas. Y eso también uno puede aproximarlo utilizando la calculadora como le enseñé en la clase virtual, en la reposición de la clase virtual de este viernes 13, no, sino del anterior, del viernes 6.
Bueno, pues vamos con nuestro segundo ejemplo del tema de área de un triángulo. Nos piden el área, nos dicen que el triángulo es un triángulo isósceles. Triángulo isósceles, deben recordar de la escuela, es un triángulo que tiene dos lados iguales. Y nos dicen que esos dos lados iguales miden 11 centímetros cada uno. Y el ángulo incluido entre esos dos lados mide 40 grados. Que tenemos entonces triángulo isósceles. Esos dos lados iguales miden 11 centímetros y el ángulo incluido mide 40 grados. Así que esto es ya inmediato, ¿verdad? El área que estamos buscando es la mitad de 11 por 11 o un medio por 11 por el seno de 40 grados. Así que 11 por 11 es 121 y por un medio es 121 entre 2. Y 40 grados, eso no es un ángulo especial. Así que necesitamos usar la calculadora. Ok, entonces tengo que calcular 121 medios por seno de 40 grados. Y vamos aquí a la calculadora. Vamos a buscar la plantilla de fracciones para escribir esta fracción. Arriba en el numerador tenemos 121. Para bajar al denominador, tocamos el cursor para bajar. Colocamos el 2 y ahora nos movemos fuera del denominador, tocando el cursor hacia la derecha. Y ahí tenemos el seno de 40 grados. Y cerramos paréntesis. Y pedimos el resultado tocando el botón de igualdad. Eso es aproximadamente 3.86. Así que si lo redondeamos, vamos a decir dos lugares decimales, esto es aproximadamente 3.9 centímetros cuadrados. Ese es nuestro resultado. Pero ahora sí, vamos a nuestro último ejemplo. Aquí debe ser el seno de 40 grados. Que ahora lo aproximamos utilizando la calculadora. Que tenemos un medio, vamos a hacerlo completamente en la calculadora. Salimos del denominador. Esto es multiplicado por 6. Por 6 multiplicado por, estamos aquí el comando de multiplicación, tenemos 7.8. Y para estar seguro, voy a escribir la multiplicación. Un medio por 6 por 7.8
Vamos con el seno. De 40 grados. Cerramos paréntesis. A ver, un medio por 6 por 7.8. Y podríamos dejarlo así. Podríamos escribir también multiplicación. Vemos que eso es aproximadamente 15. Lo redondeamos a entero. Digamos 15 centímetros cuadrados. Esa sería nuestra respuesta. Debió ser nuestra clase del viernes pasado, que no pude transmitirle. Espero que aprecien este video y también esperemos que el próximo martes, que es el martes 17 de noviembre, podemos desarrollar la clase apropiadamente. Yo por lo menos lo voy a intentar y ustedes deben asistir, hacer presencia a la clase virtual en vivo. Nosotros siempre intentaremos dar esa clase. Yo pedí, estoy solicitando que me dejen dar la clase, transmitirla desde el recinto. No me han respondido todavía. Pero unas gestiones con unas amistades que es posible, todavía no me han contestado, es posible que me dejen utilizar servicios de internet que es excelente, muy bueno, velocidad altísima, es una conexión comercial. Así que yo espero que la próxima clase no tengamos el problema ni del gato, porque ya ahora siempre tengo la puerta cerrada para que mi gato travieso no entre, que esté mordiendo las cosas, o arañando las cosas. Y por eso damos la esperanza que podamos transmitir esta clase sin problema. Entonces nos volveremos a encontrar el próximo martes 17 de noviembre a las... no es el martes, tengo clase de viernes, ¿verdad? Déjenme aquí, viendo con otro curso. Ustedes son los viernes. Sería el viernes 20, el 20 de noviembre. Nos reuniríamos y con eso terminaríamos el material del próximo examen. ¿Sí? El otro viernes, el 27, es libre por acción de gracia. Tercer examen, segundo parcial, debería ser el viernes 4 de noviembre a las 8:30. Así que de nuevo, en la próxima clase del viernes, no el martes, del viernes 20 de noviembre, terminamos el material del examen, pero el segundo parcial. El otro viernes, el 27, libre, nos vamos a reunir, feriado de acción de gracias. Y entonces tendríamos nuestro examen el día 4, ese día último parcial. Luego de eso nos quedaría solamente el examen final. No sé la fecha va a decidir el departamento, el profesor la decide, el registrador y todavía no nos han dicho. En cuanto yo sepa la fecha exacta del examen final, de ¿sabes? Que nos volveremos a encontrar el viernes, el martes, el viernes 20 de noviembre. Hasta entonces, piense mucho.